Para entender Nike, primero hay que entender a Bill Bowerman. Y para entender a Bowerman, hay que entender que era, en el fondo, un científico disfrazado de entrenador de atletismo. Nacido en 1911 en Portland, Oregón, Bowerman creció en un hogar donde la austeridad no era una elección sino una necesidad. Su padre, un político local que acabó en el escándalo y la vergüenza, los abandonó cuando Bill era apenas un niño. Su madre, Dana Bowerman, crió a sus hijos con una combinación de estoicismo y determinación que Bill absorbería como una segunda naturaleza. Desde joven, Bowerman aprendió que si algo no funcionaba, no te quedabas mirándolo. Lo desmontabas, lo estudiabas y lo volvías a montar mejor. Esa obsesión compulsiva por mejorar todo lo que tocaba lo llevaría, después de servir en la Segunda Guerra Mundial como oficial de la famosa 10ª Mountain Division, una unidad de élite que combatió en los Alpes italianos en condiciones de frío extremo, a convertirse en entrenador de atletismo en la Universidad de Oregón. Y ahí, en el humilde campus de Eugene, comenzaría la historia más improbable del capitalismo moderno. Como entrenador, Bowerman era ya entonces una leyenda. En sus años en la Universidad de Oregón, formaría a 31 olímpicos, 51 participantes en los All-Americans y 12 atletas que batirían récords mundiales. Pero lo que lo diferenciaba de otros grandes entrenadores no era solo su capacidad para detectar talento o su método de entrenamiento revolucionario. Fue pionero en introducir el jogging como ejercicio para la población general, algo que hoy nos parece obvio, pero que en los años 60 era radical. Lo que de verdad distinguía a Bowerman era su relación casi mística con el calzado. Para Bowerman, el zapato deportivo de mediados del siglo XX era una abominación, una herramienta primitiva, tosca, diseñada sin ninguna comprensión real de la biomecánica del pie humano en movimiento. En aquella época, los atletas usaban principalmente calzado europeo, sobre todo alemán. Marcas como Adidas y Puma dominaban el mercado con una autoridad casi colonial. Pero Bowerman veía en esos zapatos problemas fundamentales. Eran demasiado pesados, no absorbían bien el impacto, no favorecían la propulsión natural del pie. Así que empezó a hacer algo que, visto desde hoy, suena completamente a locura. Les quitaba los zapatos a sus propios atletas, los desmontaba costura por costura, los estudiaba durante horas y luego los reconstruía con modificaciones. A veces añadía trozos de cuero en zonas de mayor desgaste. Otras veces aligeraba la suela eliminando material donde no era necesario. En ocasiones, simplemente los rellenaba con materiales experimentales, espuma, caucho, goma, para probar cómo cambiaba la sensación al correr. Sus atletas eran sus cobayas voluntarias, y algunos de ellos llegaron a los Juegos Olímpicos calzando prototipos que Bowerman había cosido literalmente a mano en su garaje. La obsesión de Bowerman con las suelas era casi filosófica. Estaba convencido de que la interfaz entre el pie y el suelo era el elemento más crítico del rendimiento atlético. Si conseguías optimizar esa interfaz, liberabas todo el potencial del cuerpo humano. Si fallabas ahí, todo lo demás, el entrenamiento, la fuerza, la técnica, quedaba comprometido. Y fue en una mañana de domingo de 1971, aunque algunos biógrafos sitúan el momento entre 1970 y 1972, dependiendo de las fuentes, cuando tuvo la epifanía que cambiaría el mundo. Era desayuno en la cocina familiar. Su esposa, Bárbara, estaba haciendo gofres. Bowerman miraba la guaflera, esa plancha metálica con su patrón geométrico de cuadrados que crea las clásicas cavidades del gofre, y de repente se quedó paralizado. Las cavidades, los puntos de contacto, la distribución del peso. Si trasladabas ese patrón a la suela de un zapato deportivo, obtenías algo extraordinario. Una superficie con múltiples puntos de agarre que reducían el peso total de la suela al eliminar material innecesario, que mejoraban la tracción distribuyendo la presión de manera más eficiente, y que creaban microcámaras de aire que contribuían a la amortiguación. Bowerman vertió caucho líquido en la guaflera de su mujer. Casi la destruye en el proceso. El caucho se adhirió a la plancha y tuvo que arrancarla con unas tenazas, dañando el aparato irreparablemente, algo que, según la leyenda familiar, Bárbara no le perdonó del todo durante años.
Pero el resultado fue un prototipo de suela que, cuando sus atletas lo probaron, produjo reacciones de asombro genuino. La suela de waffle había nacido. Y con ella, aunque todavía nadie lo sabía, había nacido Nike. Phil Knight conoció a Bill Bowerman en 1955, cuando llegó a la Universidad de Oregón como corredor de medio fondo. Era un atleta competente pero no excepcional. Nunca llegaría a ser olímpico, pero tenía algo que ninguno de sus compañeros tenía en la misma medida. Una mente fría, analítica, casi clínica para los negocios, y una ambición que, en aquella época, él mismo no sabía muy bien cómo canalizar. Bowerman reconoció algo en Knight más allá del talento atlético. Lo tomó bajo su tutela no solo como corredor, sino como pensador. En las largas conversaciones durante los entrenamientos y después de ellos, Bowerman le transmitió su filosofía: cuestionar todo, no aceptar nada como definitivo, buscar siempre la mejora incremental. Después de graduarse en Oregón, Knight pasó por el ejército, una experiencia que describía como formativa pero no apasionante, y luego se matriculó en la prestigiosa Escuela de Negocios de Stanford. Y allí, en 1962, escribió un trabajo académico que, aunque en su momento fue simplemente calificado con una nota, resultaría ser el embrión de un imperio. El trabajo se titulaba, en esencia, Can Japanese Sports Shoes do to German Sports Shoes what Japanese cameras did to German cameras? ¿Pueden los zapatos deportivos japoneses hacer con los alemanes lo que las cámaras japonesas hicieron con las alemanas? La tesis era simple pero brillante. Japón estaba produciendo electrónica y óptica de altísima calidad a precios muy inferiores a los europeos, y eso había destrozado la hegemonía alemana en esos mercados. Lo mismo podía ocurrir con el calzado deportivo. Alemania, Adidas, Puma, dominaba el mercado americano. Pero si encontrabas un fabricante japonés que pudiera producir zapatos de calidad comparable a un precio significativamente menor, podías romper ese dominio. El trabajo le entusiasmó tanto que en 1962, recién salido de Stanford, Knight hizo algo que todos a su alrededor consideraron una excentricidad rayando en la locura. Cogió sus ahorros, compró un billete de avión y viajó a Japón. En Kobe encontró lo que buscaba. La empresa Onitsuka Tiger, hoy conocida como ASICS, fabricaba unos zapatos de running llamados Tiger Corsair que Knight identificó inmediatamente como exactamente lo que su tesis había descrito: calidad comparable a Adidas, precio significativamente inferior. Se reunió con los ejecutivos de Onitsuka, en una reunión en la que, según él mismo confiesa, improvisó completamente, incluyendo el nombre de su supuesta empresa, Blue Ribbon Sports, que en ese momento no existía más que en su imaginación, y consiguió convertirse en el distribuidor exclusivo de Tiger en la costa oeste de Estados Unidos. Volvió a Estados Unidos con 12 pares de zapatos Tiger en la maleta. Se los envió a Bowerman, que los desmontó, los estudió y quedó tan impresionado que se convirtió en socio fundador de Blue Ribbon Sports, aportando $500. Knight aportó otros 500. Así nació, en 1964, la empresa que eventualmente se convertiría en Nike. Con $1000, una distribución de zapatos japoneses y dos hombres con ideas muy diferentes, pero perfectamente complementarias: el científico obsesionado con el calzado perfecto y el vendedor frío que entendía los mercados. Durante los primeros años, Knight vendía los zapatos Tiger literalmente desde el maletero de su coche. Iba a competiciones de atletismo, abría el maletero, extendía los zapatos en la mesa plegable que llevaba siempre consigo y los vendía directamente a atletas y entrenadores. El negocio creció despacio, pero consistentemente. Al final del primer año habían vendido zapatos por valor de $8000. Al final del segundo, 18.000. Pequeño, frágil, pero real. Había algo profundo en este modelo de negocio inicial que Knight recordaría siempre. La venta directa a atletas en el momento de la competición creaba una conexión emocional entre el producto y el rendimiento que ninguna tienda convencional podía replicar. El atleta compraba el zapato en el contexto del deporte, rodeado de la adrenalina y la emoción de la competición. El zapato se convertía, desde el primer momento, en un objeto cargado de significado. Era,
aunque Knight todavía no usara esa terminología, puro marketing experiencial. Y era brillante. Para 1971, Blue Ribbon Sports era ya una empresa respetable. Habían abierto varias tiendas físicas, tenían empleados, y sus ventas superaban el $1.000.000 anuales. Knight y Bowerman habían construido algo real a partir de nada. Pero había un problema que Knight había visto venir desde hacía tiempo y que le quitaba el sueño: Onitsuka Tiger. La relación con el fabricante japonés había sido productiva, pero siempre había tenido una tensión subyacente. Knight dependía completamente de Onitsuka para su producto, lo que le dejaba en una posición de vulnerabilidad estructural. Y esa vulnerabilidad se hizo evidente cuando Onitsuka empezó a presionar para renegociar los términos del acuerdo de distribución, a insinuar que podría encontrar otros distribuidores en Estados Unidos y a hacer movimientos que Knight interpretó, con bastante razón, Can you believe this? It's incredible, just like old times. We have to Pero celebrate. lo que Knight no contaba era que Onitsuka tenía exactamente la misma sospecha de él. Y tenían motivos. Porque Knight, mientras seguía siendo distribuidor exclusivo de Tiger, había empezado a negociar secretamente con otros fabricantes japoneses para producir su propio calzado bajo su propia marca. Era una violación directa del espíritu, si no de la letra, de su acuerdo con Onitsuka. Lo que siguió fue un período de espionaje corporativo y doble juego, que, narrado hoy, tiene todos los elementos de un thriller de negocios. Knight envió a uno de sus empleados de confianza, Jeff Johnson, el primero que Nike contrataría a tiempo completo, un hombre que resultaría ser un genio del marketing directo avant la lettre, a las oficinas de Onitsuka en Japón con la excusa de una visita comercial. Johnson consiguió copiar documentos confidenciales que revelaban que Onitsuka estaba, efectivamente, negociando con otros distribuidores americanos para reemplazar a Blue Ribbon Sports. Knight usó esos documentos en la demanda legal que eventualmente presentó contra Onitsuka. La relación estaba rota de forma irreparable. Pero antes de que esa ruptura se consumara oficialmente, Knight había tomado ya la decisión que cambiaría todo. Si iba a tener su propia empresa, necesitaba su propia marca, su propio nombre, su propia identidad. En una reunión de emergencia con sus principales empleados a principios de 1971, Knight planteó la cuestión. Necesitaban un nombre y necesitaban un logo. Para el nombre, Jeff Johnson tuvo un sueño, literalmente, según él mismo cuenta, en el que la palabra Nike apareció con claridad. Nike, la diosa griega de la victoria, alada, veloz, triunfante. Knight no era particularmente entusiasta del nombre al principio. Según varias fuentes, su preferencia personal era Dimension 6, pero por simple ausencia de mejores alternativas, Nike quedó. Para el logo, la historia es si cabe más extraordinaria. Caroline Davidson tenía 25 años en 1971 y era estudiante de diseño gráfico en Portland State University. Conocía a Phil Knight porque él daba clases de contabilidad en la universidad. Knight enseñaba mientras construía Blue Ribbon Sports, en una combinación de pragmatismo y ambición que decía mucho sobre su carácter. Davidson había hecho algunos trabajos de diseño para Knight en el pasado, pequeñas cosas, y cuando llegó el momento de crear el logo para la nueva marca, Knight la llamó a ella. No porque tuviera una visión clara de lo que quería. Todo lo contrario. Knight tenía muy pocas ideas sobre lo que buscaba. Sus instrucciones a Davidson fueron vagas hasta la exasperación. Quería algo que transmitiera movimiento, The initial data que supports our sugiriera velocidad, hypothesis. Yes, the que trends look pudiera very imprimirse promising. en un I have the zapato. figures right here. Davidson Great, trabajó let's see them. durante 17 horas y presentó varias opciones. Knight las miró en silencio durante lo que debió de ser una eternidad incómoda, y luego dijo una frase que ha pasado a la historia del diseño. No me encanta ninguna, pero supongo que me acostumbraré a alguna de ellas. Y señaló el swoosh. El swoosh, una curva simple, asimétrica, que empieza fina en la izquierda y se ensancha hacia la derecha antes de terminar en punta. En el contexto de un zapato deportivo, sugería el movimiento de un pie avanzando. En abstracto, evocaba un ala, una ola, un trazo de pincel lleno de energía cinética. Knight le pagó a Davidson $35 por el trabajo, el precio de 2 o 3 horas de trabajo freelance en aquella época. La historia tiene un epílogo.
Años después, cuando Nike ya era un gigante global, Knight invitó a Davidson a una reunión especial y le entregó un sobre. Dentro había acciones de Nike y un anillo de diamantes en forma de swoosh. Un gesto tardío de reconocimiento que no cambiaba el hecho de que uno de los logos más valiosos de la historia había sido pagado a precio de trabajo universitario. Pero el swoosh funcionó, y su aparente simplicidad era, en realidad, una virtud estratégica enorme que Knight y sus colaboradores no supieron ver en el momento, pero que se reveló con el tiempo. Un buen logo, un logo verdaderamente poderoso, no necesita explicación, no necesita un nombre, no necesita texto, puede vivir solo, en silencio, en cualquier superficie, en cualquier cultura, en cualquier idioma. El swoosh es reconocible para una abuela en un pueblo de Namibia y para un niño en los suburbios de Seúl. Eso vale, efectivamente, $50.000 millones. Con el nombre y el logo resueltos, Nike lanzó sus primeros productos en 1972, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de Múnich. Y aquí es donde la historia da su primer giro verdaderamente audaz. El mercado del calzado deportivo en Estados Unidos a principios de los años 70 estaba dominado de forma casi absoluta por Adidas. Can you believe this? It's incredible, just like old times. We have to celebrate. En 1949 había construido un monopolio de facto en el mundo atlético basado en décadas de patrocinios de alto nivel y en la percepción, justificada en buena medida, de que sus productos eran técnicamente superiores a cualquier alternativa. En los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales, en los pies de los grandes atletas de la época, las tres franjas eran omnipresentes. Puma, la empresa hermana fundada por Rudolf Dassler, el hermano de Adi, separado en un cisma familiar que merece su propia película, ocupaba el segundo lugar. Las demás marcas, incluyendo Converse y Keds en Estados Unidos, luchaban por las migajas. Nike no tenía dinero para competir con Adidas en el marketing tradicional. No podía pagar los contratos de patrocinio estratosféricos que Adidas ofrecía a los grandes atletas. No tenía la infraestructura de distribución, ni la historia, ni el prestigio. Lo que tenía era algo diferente. Jeff Johnson y su filosofía del marketing de comunidad. Johnson había desarrollado, durante los años en que vendía zapatos Tiger para Nike, una técnica que era revolucionaria en su simplicidad. Comunicación directa y personal con los atletas. Mantenía fichas con los nombres, direcciones, preferencias y tallas de cada cliente. Les enviaba cartas personalizadas. Sabía cuándo habían competido y les escribía para preguntarles cómo les habían ido los zapatos. Creaba, en esencia, una relación. Esta aproximación, que hoy reconoceríamos inmediatamente como CRM, Customer Relationship Management, y marketing de contenidos, era completamente ajena a las prácticas de la industria en aquella época. Adidas vendía a través de grandes almacenes y tiendas de deportes. Nike, o Blue Ribbon Sports en sus últimos años, vendía directamente a la comunidad atlética, creando un sentido de pertenencia y de tribu que el dinero no podía comprar. La estrategia de marketing de Nike en sus primeros años como marca propia combinó esta filosofía comunitaria con una apuesta decidida por asociar la marca con atletas de alto rendimiento que actuaran como prescriptores auténticos, no como simples caras de anuncio. El modelo no era que el atleta apareciera en un cartel. El modelo era que el atleta de verdad usara el producto, que creyera en él, y que esa autenticidad se transmitiera de forma natural a la comunidad atlética. El corredor Steve Prefontaine, conocido como Pre, fue el primer gran embajador de Nike. Un corredor de larga distancia de talento extraordinario, con una personalidad rebelde y carismática que lo convertía en algo más que un atleta. Era una declaración de principios. Pre corría con una intensidad que rozaba lo suicida. Se negaba a correr tácticamente. Siempre iba a por la carrera desde el principio, ganara o perdiera. Era el tipo de atleta que Nike quería representar. Auténtico, comprometido, libre. Cuando Prefontaine murió en un accidente de coche en 1975, a los 24 años, en el punto más alto de su carrera, Nike perdió a su primera gran estrella. Pero la marca ya había absorbido algo de su espíritu, de su energía, de su rebeldía. Y eso quedaría grabado en el ADN de Nike para siempre.
La ascensión de Nike fue meteórica. En 1972, el año del lanzamiento oficial, las ventas fueron de $2 millones. En 1976, 4 años después, superaban los 28 millones. En 1980, cuando Nike salió a bolsa, estaban por encima de los 260 millones. Habían pasado de ser una empresa de maletero a ser una cotizada en Wall Street en menos de 20 años. Adidas y Puma observaban con incredulidad. Habían subestimado la amenaza. Cuando quisieron reaccionar, Nike ya era demasiado grande para ser ignorada. El mercado americano, el más grande y más lucrativo del mundo deportivo, había cambiado de manos sin que los europeos se dieran cuenta. Pero lo mejor estaba por llegar. O lo peor, dependiendo de cómo se mire. Corre el año 1984. Nike está en problemas. La meteórica ascensión de los años 70 ha chocado contra la realidad de los 80. La moda del running, que había alimentado el crecimiento de Nike durante años, ha empezado a enfriarse. El aeróbic y los deportes de sala están robando mercado. Las ventas se han estancado. El precio de las acciones ha caído. En las salas de juntas de Nike en Beaverton, Oregón, hay tensión. Rob Strasser, el director de marketing de Nike, un hombre que sus colegas describían como una fuerza de la naturaleza, caótico, intuitivo, brillante, tiene una idea que sus propios compañeros califican de locura. Nike va a fichar a Michael Jordan. Jordan tiene 21 años. Acaba de ser seleccionado por los Chicago Bulls en el tercer puesto del draft de la NBA de 1984. Es un jugador excepcional. Ya lo era en su época universitaria en Carolina del Norte. Pero es un novato. No tiene historial en la liga profesional. No tiene campeonatos. No tiene el tipo de currículum que justifica el contrato que Strasser tiene en mente. Converse domina el baloncesto profesional. Sus zapatillas de lona, las All Stars, los Chuck Taylor, son el calzado oficial de la NBA. Adidas tiene a varios de los grandes nombres. Nike tiene presencia en el baloncesto, pero es marginal. La propuesta de Strasser al resto de la dirección es radical. Apostar de forma masiva, concentrada, en un solo jugador. No distribuir el presupuesto de patrocinio entre varios atletas mediocres. Poner todo el dinero en Jordan y crear una línea completa de calzado y ropa que lleve su nombre. El contrato que Nike ofrece a Jordan es sin precedentes para un rookie. $2,5 millones durante 5 años, más regalías sobre las ventas. Para ponerlo en perspectiva, Adidas, que también estaba interesada en Jordan, ofreció la mitad. Jordan en realidad prefería a Adidas. Lo que llevó a sus padres, que participaban en las negociaciones, a una postura pragmática. Aceptemos la oferta de Nike y usemos ese dinero para garantizar la seguridad financiera de Michael, porque su carrera deportiva puede terminar en cualquier momento con una lesión. Nike tenía a Jordan, pero todavía no sabía lo que había comprado. La historia del lanzamiento de las Air Jordan 1 en 1985 es uno de los casos de marketing más extraordinarios de la historia empresarial, en parte porque el mayor impulso de ventas fue completamente accidental. Nike diseñó las Air Jordan 1 en rojo y negro, los colores de los Chicago Bulls. Y cuando Jordan apareció con ellas en un partido de pretemporada, la NBA reaccionó de inmediato. Las zapatillas violaban el reglamento de uniformidad de la liga, que exigía que el calzado de los jugadores fuera predominantemente blanco. La NBA envió a Nike una carta oficial notificándoles que si Jordan continuaba usando esas zapatillas, sería sancionado con $5,000 por partido. La reacción de Nike fue inmediata, calculada y absolutamente genial. En vez de retirar las zapatillas o modificar el diseño para cumplir con el reglamento, Nike pagó las multas, $5,000 por partido, y convirtió la sanción en el centro de su campaña de marketing. El mensaje era tan simple como devastadoramente efectivo. La NBA no quiere que uses estas zapatillas. El establishment, el poder, las reglas, te dicen que no. ¿Vas a obedecer o vas a ser libre? Para cualquier adolescente americano en 1985, para cualquier adolescente del mundo, en realidad, la respuesta emocional era obvia. Las zapatillas prohibidas se convirtieron en el objeto de deseo más poderoso del mercado. En el primer año,
Las Air Jordan 1 generaron $122 millones en ventas. Nike había proyectado vender, en el mejor de los casos, $3 millones en el primer año. Era 40 veces más de lo esperado. Y Jordan, en esa primera temporada de la NBA, no defraudó. Ganó el premio al Rookie del Año. Fue elegido para el All-Star Game. Promedió 28,2 puntos por partido. La combinación de rendimiento deportivo extraordinario y zapatillas icónicas creó una sinergia que ninguno de los participantes había podido predecir completamente. La fórmula que Nike descubrió con Jordan no era nueva en su concepto básico. Los deportistas llevaban patrocinando productos desde hacía décadas, pero era radicalmente nueva en su escala, en su integración y en su profundidad emocional. Jordan no era un patrocinador de Nike. Jordan era Nike. O más exactamente, Air Jordan era una marca dentro de una marca, con su propio universo visual, sus propios valores, su propia narrativa. Lo que ocurrió a continuación con las Air Jordan es uno de los fenómenos culturales más fascinantes y, si uno se permite la distancia crítica, más preocupantes del siglo XX. Cada año, Nike lanzaba un nuevo modelo de Air Jordan. Las Air Jordan 2, las 3, las 4, las 5. Y con cada lanzamiento, la anticipación crecía. Se creó lo que los sociólogos llamarían después una comunidad de práctica alrededor del calzado deportivo, los sneakerheads. Los sneakerheads empezaron siendo, en su mayoría, jóvenes afroamericanos de las grandes ciudades. Can you believe El this? baloncesto era It's el incredible, deporte de just las like old ciudades times. We have to americanas, celebrate. y Jordan era el héroe urbano por excelencia. Sus zapatillas se convirtieron en moneda de cambio cultural, en símbolo de estatus, en lenguaje. En los barrios de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, llevar las últimas Air Jordan no era un capricho de consumo, era una declaración de identidad. Decía algo sobre quién eras, sobre tus aspiraciones, sobre tu lugar en la jerarquía social de la esquina. Las zapatillas se convirtieron en el indicador de estatus más democrático que existía. No necesitabas un coche de lujo ni una casa grande. Con las zapatillas correctas podías mostrar que sabías, que estabas dentro, que pertenecías. Pero esta democratización del estatus tenía un lado oscuro que Nike ignoró convenientemente, o, peor, aprovechó conscientemente. Las Air Jordan costaban significativamente más que cualquier otra zapatilla del mercado. En 1985, las primeras Air Jordan se vendían por $65, cuando el precio medio de un zapato deportivo era de $35. Y ese precio creció año tras año, modelo tras modelo. Para familias de renta baja, que eran, irónicamente, el núcleo de la cultura sneakerhead, comprar las últimas Air Jordan suponía un sacrificio económico real. Y cuando los hijos no las conseguían, cuando el dinero no llegaba, cuando la presión social se hacía insoportable, las consecuencias podían ser dramáticas. En 1990, el periodista y ensayista africano-americano Jesse Jackson llamó la atención pública sobre una serie de robos y agresiones en ciudades americanas donde las víctimas eran jóvenes a quienes les robaban las zapatillas Nike. El activista y cineasta Spike Lee, que había aparecido en los anuncios de Air Jordan junto a Jordan, publicó un artículo en la revista Sports Illustrated preguntando directamente a Nike: ¿tenéis alguna responsabilidad en lo que está pasando? Nike no respondió de forma directa. La empresa adoptó la posición de que no era responsable de cómo la sociedad usaba sus productos, una postura que, en términos estrictamente legales, era correcta, y en términos morales era, cuando menos, discutible. Lo que no podía negarse era que Nike había creado, de forma deliberada y sistemática, un deseo que superaba en muchos casos la capacidad real de satisfacción. Había manufacturado la escasez, produciendo menos unidades de las que el mercado podía absorber para mantener la tensión de la demanda, y había ligado ese objeto escaso a las identidades más profundas de sus consumidores más jóvenes y más vulnerables. Era, y es, una de las operaciones de ingeniería psicológica más efectivas y éticamente complejas que el marketing moderno ha producido. Para mediados de los años 90, Jordan había ganado ya 3 campeonatos de la NBA con los Bulls. Cuando se retiró temporalmente en 1993, en circunstancias que incluían la muerte de su padre y su cambio a una brevísima carrera como jugador de béisbol profesional, Nike vio lo que tenía.
Air Jordan era ya una submarca independiente que facturaba más de 300 millones de dólares anuales. Cuando Jordan volvió a las canchas en 1995 y después dominó la liga con 3 campeonatos más, entre 1996 y 1998, esas cifras se multiplicaron. La relación entre Nike y Jordan es, vista desde hoy, quizás el contrato de patrocinio más rentable de la historia del deporte. Para Jordan, ha generado más de 1.000 millones de dólares en ingresos. Para Nike, Air Jordan es una marca que factura actualmente más de 5.000 millones de dólares anuales, más de 3 décadas después del primer par. Todo empezó con un novato que prefería Adidas, unas zapatillas rojas y negras, y una multa de 5.000 dólares que Nike convirtió en el mejor anuncio de su historia. Parte 4. Las fábricas del sudor, 35 a 45 minutos. El lado oscuro en Asia. Mientras la cultura sneakerhead florecía en las calles de América, mientras Jordan volaba en las canchas de la NBA, mientras el swoosh conquistaba Europa y luego el mundo entero, ocurría algo muy diferente a miles de kilómetros de distancia. Algo que Nike había decidido muy deliberadamente que el mundo no necesitaba saber. Para entender la decisión de Nike de trasladar su producción a Asia, hay que entender la economía del negocio del calzado a principios de los años 70. Fabricar zapatos en Estados Unidos era, y sigue siendo, enormemente costoso. Los salarios americanos, los estándares de seguridad laboral, los costes de los materiales, hacían que producir un par de zapatillas de calidad en territorio americano resultara incompatible con los precios que el mercado podía absorber. Nike entendió esto desde el principio, que es precisamente por qué su visión original con Onitsuka Tiger se centraba en la fabricación japonesa. Pero Japón, a medida que su economía se desarrollaba durante los años 60 y 70, iba encareciendo su mano de obra. Para finales de los 70, la producción japonesa ya no era significativamente más barata que la americana. Nike miró más al sur, Corea del Sur, Taiwán, y eventualmente, en los años 80 y especialmente en los 90, China, Vietnam, Indonesia. La lógica era impecable desde el punto de vista del capitalismo puro. Estos países tenían reservas de mano de obra casi ilimitadas, prácticamente ninguna legislación laboral efectiva, gobiernos ávidos de inversión extranjera que harían la vista gorda ante cualquier irregularidad, y salarios que eran una fracción minúscula de los occidentales. Nike no fabricaba directamente. La empresa adoptó desde el principio un modelo que se convertiría en estándar de la industria: subcontratar la producción a empresas locales que a su vez contrataban trabajadores. Nike ponía los diseños, los estándares técnicos y los precios. Los subcontratistas ponían las fábricas, la maquinaria y los Can you believe trabajadores. this? Este It's modelo incredible, tenía una just like old ventaja times. enorme We para have to Nike, celebrate. más allá del coste, la distancia. Si ocurría algo problemático en una fábrica subcontratada, un accidente, una irregularidad laboral, un escándalo, Nike podía argumentar que no era responsable directa de lo que ocurría en instalaciones que no le pertenecían y con trabajadores que no eran sus empleados. Era una estructura de responsabilidad perfectamente diseñada para la negación plausible. ¿Qué ocurría realmente en esas fábricas durante los años 80 y primera mitad de los 90? Las investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos, que empezaron a surgir a mediados de los 90, pintaban un cuadro que contrastaba de forma brutal con la imagen aspiracional del swoosh. En Vietnam, que se convirtió en uno de los principales centros de producción de Nike durante los años 90, las investigaciones revelaron fábricas donde los trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes, cumplían jornadas de 10, 12, en algunos casos 14 horas diarias en condiciones de calor extremo, con ventilación insuficiente, expuestas a adhesivos y disolventes tóxicos sin protección adecuada. Los salarios eran miserables incluso para los estándares locales. En 1997, los trabajadores de las fábricas vietnamitas que producían para Nike ganaban aproximadamente $1,60 al día. El coste de vida mínimo en la zona era, según estimaciones independientes, de aproximadamente $2 diarios. Los trabajadores de Nike en Vietnam ganaban, en otras palabras, por debajo del umbral de subsistencia. En Indonesia, la situación era si cabe más grave.
Un informe de 1992 de Jeff Ballinger, activista de derechos laborales que había pasado años trabajando en el país y que se convertiría en el principal crítico de Nike durante la siguiente década, documentó salarios de 14 centavos de dólar por hora en fábricas que producían para Nike. El mismo informe señalaba que Phil Knight, ese año, había recibido una compensación total de 97 millones de dólares. La aritmética era brutal. Para que un trabajador indonesio de una fábrica de Nike ganara lo que Knight ganaba en un año, habría necesitado trabajar durante aproximadamente 75.000 años. El trabajo infantil era otra realidad documentada. En Pakistán, las fábricas subcontratadas por Nike producían balones de fútbol, otro de los grandes negocios de la empresa, utilizando mano de obra infantil. Niños de 8, 10, 12 años cosiendo balones durante horas por una fracción de lo que costaba el producto en las tiendas occidentales. En 1996, Life Magazine publicó una fotografía que se convertiría en símbolo del escándalo. Un niño de 12 años de nombre Tariq, en Pakistán, cosiendo un balón de fútbol de Nike. La imagen dio la vuelta al mundo. Fue portada de periódicos en docenas de países y colocó a Nike, de repente, en el centro de una tormenta que la empresa no había previsto y para la que no estaba preparada. La cobertura mediática de las condiciones laborales en las fábricas de Nike explotó entre 1996 y 1998. No era un fenómeno aislado o marginal. Era una historia que aparecía en los principales periódicos americanos, en los noticiarios de televisión, en las portadas de las revistas de mayor circulación. La organización Global Exchange lanzó una campaña de boicot coordinada. Activistas se manifestaban regularmente fuera de las tiendas Nike. En los campus universitarios americanos, uno de los mercados clave para la empresa, los estudiantes empezaron a presionar a sus universidades para que cancelaran los contratos de licencia con Nike. La respuesta inicial de Nike fue el manual del libro de los grandes errores de relaciones públicas: negación, minimización y ataque al mensajero. El CEO Phil Knight declaró públicamente que Nike no era responsable de lo que ocurría en fábricas que no le pertenecían, que los salarios en esos países, aunque bajos para los estándares occidentales, eran competitivos o incluso superiores a la media local, que Nike era una empresa de diseño y marketing, no de fabricación. La estrategia de negar y atacar duró aproximadamente 2 años, y fue un desastre. El problema con la estrategia de negación era doble. Primero, las evidencias eran demasiado abundantes y demasiado bien documentadas para ser refutadas con credibilidad. Segundo, y más importante, la negación chocaba frontalmente con los valores que Nike había pasado décadas construyendo en torno a su marca. Una empresa que vendía superación, autenticidad y valentía no podía responder a preguntas incómodas con evasión y negación sin que se produjera una fractura cognitiva en la percepción de los consumidores. El punto de inflexión llegó en 1998. Phil Knight, en un discurso ante el National Press Club en Washington, D.C., un escenario cuidadosamente elegido para maximizar la cobertura mediática, se dirigió al escándalo de forma directa por primera vez. El producto Nike, dijo Knight, se ha convertido en sinónimo de salarios de esclavitud, trabajo forzado y abusos arbitrarios. Era una admisión notable viniendo del fundador de la empresa, aunque Knight inmediatamente la convirtió en el punto de partida para anunciar una serie de compromisos. Aumentar la edad mínima de los trabajadores en fábricas de calzado a 18 años y en fábricas de ropa a 14. Adoptar los estándares de calidad del aire de la OSHA americana en todas las fábricas subcontratadas. Aumentar los programas de microcrédito y educación para los trabajadores. Los compromisos fueron recibidos con escepticismo por los activistas, que señalaron con razón que Nike no había proporcionado ningún mecanismo de verificación independiente, pero funcionaron lo suficientemente bien como para aliviar la presión más aguda. Nike contrató a Andrew Young, el influyente político y activista de derechos civiles americano, exalcalde de Atlanta y exembajador ante Naciones Unidas, para liderar una revisión independiente de sus prácticas laborales. Young visitó fábricas en Vietnam, China e Indonesia y presentó un informe que concluía que Nike estaba progresando, aunque reconocía que quedaban problemas por resolver.
El informe de Young fue criticado duramente por investigadores independientes que señalaron que Young y su equipo no hablaban los idiomas locales, que las visitas habían sido organizadas por la propia Nike y que el método no permitía conversaciones privadas con los trabajadores. Era, en el mejor de los casos, una auditoría de relaciones públicas. En el peor, un blanqueamiento de imagen cuidadosamente gestionado. Pero funcionó. No porque convenciera a los escépticos, no lo hizo, sino porque proporcionó a los consumidores que querían seguir comprando Nike una razón para sentirse mejor haciéndolo. Y esos consumidores eran la mayoría. El lema de Nike, Just Do It, fue creado en 1988 por el publicitario Dan Whedon de la agencia Whedon + Kennedy. Whedon confesó más tarde que la frase estaba inspirada en las últimas palabras de Gary Gilmore, un asesino en serie que fue ejecutado en Utah en 1977 y que, ante el pelotón de fusilamiento, dijo, "Let's do it". Gilmore, como fuente de inspiración para uno de los eslogans publicitarios más famosos de la historia, es, cuanto menos, una nota al pie perturbadora que Nike ha preferido no destacar en sus materiales de marketing. Pero más allá de sus oscuros orígenes, Just Do It funcionó como mecanismo de posicionamiento de marca con una eficiencia que pocos textos publicitarios han igualado. La frase era lo suficientemente vaga para aplicarse a cualquier contexto y lo suficientemente poderosa como para crear una resonancia emocional inmediata. En el contexto del escándalo de las fábricas, Just Do It funcionó también como una herramienta de reencuadre narrativo. La historia de Nike no era la de una empresa que explotaba trabajadores vulnerables en países en desarrollo. La historia de Nike era la de cada persona que superaba sus limitaciones, que no escuchaba a los que decían que no se podía, que simplemente lo hacía. Tú no eres parte del problema. Tú eres la solución. Tú te superas. Just do it. Era brillante, era cínico, y funcionó. Nike llegó al siglo XXI habiendo sobrevivido al mayor escándalo de su historia, con la marca intacta en lo esencial y con un modelo de negocio que se había revelado prácticamente indestructible. Y en las décadas siguientes, la empresa perfeccionó una técnica que ya había ensayado con las Air Jordan: la escasez artificial. La escasez artificial es, en su concepto, simple. Produces menos unidades de las que el mercado puede absorber. El resultado es una demanda que excede la oferta, colas en las tiendas, precios que se disparan en el mercado secundario y una percepción del producto como objeto extraordinariamente valioso y deseable. Nike convirtió esta técnica en un sistema. Los llamados drops o lanzamientos limitados de modelos especiales, ediciones conmemorativas, colaboraciones con diseñadores de moda o artistas, versiones retro de modelos icónicos, se producen en cantidades deliberadamente insuficientes para crear la sensación de que conseguir el producto es un logro en sí mismo. Los sneakerheads, que en los años 80 hacían cola desde la noche anterior para comprar las últimas Air Jordan, se convirtieron en los años 2000 y 2010 en una comunidad global conectada digitalmente, con sus propias plataformas de reventa, StockX, GOAT, sus propias jerarquías de conocimiento, sus propias subculturas. Nike comprende perfectamente esta comunidad y la alimenta con precisión quirúrgica. Cada drop limitado está calculado para generar exactamente la cantidad de frustración y deseo necesaria para mantener la tensión entre la marca y su comunidad más comprometida. El precio en el mercado secundario de una zapatilla Nike de edición limitada puede multiplicar por 10 el precio de venta original. Hay modelos que se venden originalmente por $180 y se revenden por $2000. Lo que Nike obtiene de esto no es ese diferencial de precio, que va al revendedor, no a la empresa, sino algo más valioso: la demostración constante y pública de que sus productos son objetos de deseo extraordinario. Cada zapatilla que se revende por $2000 es un anuncio gratuito que dice: esto vale más de lo que cuesta. Cómpralo ahora, porque mañana puede valer el doble. Lo que Nike ha construido en sus más de 50 años de historia no es solo una empresa de calzado y ropa deportiva. Es un sistema de valores. Una filosofía de vida empaquetada en caucho y tela. El núcleo del sistema es una promesa. Si usas Nike, si eliges Nike, si eres Nike, eres alguien que no se rinde, que se supera, que persigue la excelencia.
Eres la mejor versión de ti mismo. Eres Jordan volando. Eres Prefontaine corriendo hacia el límite. Eres la diosa alada de la victoria. Esta promesa no tiene nada que ver con el calzado. No tiene nada que ver con la tecnología de las suelas o con los tejidos de las camisetas. Tiene todo que ver con la identidad. Nike ha entendido, mejor que casi cualquier otra empresa de la historia, que la gente no compra productos, compra narrativas, compra identidades, compra versiones de sí mismos que el dinero hace alcanzables. Por $40, o 180, o 300, dependiendo del modelo, puedes llevar puesta la misma marca que Jordan, la misma marca que Serena Williams, la misma marca que Cristiano Ronaldo. Y en ese acto de compra, en ese instante en que el swoosh se convierte en tuyo, algo de esa grandeza se transfiere a ti. Es una ilusión, por supuesto. Las zapatillas no te hacen más rápido, más fuerte, más atlético, a menos que seas ya un atleta de élite para quien las diferencias técnicas tienen relevancia. Para el 95% de los compradores de Nike, el producto es un símbolo, no una herramienta, pero es una ilusión poderosísima. Y Nike lleva 50 años construyéndola, alimentándola, protegiéndola, vendiendo. Hoy, Nike es la empresa de calzado y ropa deportiva más grande del mundo, con unos ingresos anuales que superan los $40.000 millones y una capitalización bursátil que en sus mejores momentos ha superado los $200.000 millones. La empresa tiene más de 75.000 empleados directos, pero produce prácticamente todo su calzado y la mayoría de su ropa a través de una red de subcontratistas en Asia, principalmente en Vietnam, China, Indonesia e India, que en total emplean a más de 1 millón de trabajadores. Las condiciones en esas fábricas han mejorado respecto a los escándalos de los 90. Nike publica ahora de forma regular informes de responsabilidad social corporativa, permite auditorías externas y ha adoptado compromisos específicos de salario mínimo y condiciones laborales. Si uno lee los informes de Nike sobre sus prácticas laborales, el cuadro que emerge es de una empresa comprometida con la mejora continua. Los críticos, organizaciones de derechos laborales, periodistas de investigación, académicos, ven las cosas de manera diferente. Señalan que los salarios en las fábricas siguen siendo una fracción del salario de subsistencia en los países donde opera, que las condiciones de trabajo siguen siendo duras y que el modelo de subcontratación sigue creando esa distancia conveniente entre la marca y las consecuencias de sus decisiones de precio. La tensión entre estas dos narrativas, Nike como empresa responsable en proceso de mejora versus Nike como máquina de extracción de valor que externaliza los costes humanos, no tiene una resolución simple. La verdad, como en la mayoría de las cosas complejas, está probablemente en un punto incómodo entre ambas. Lo que sí es indiscutible es el modelo económico. Nike gasta actualmente más en marketing, publicidad, patrocinios, eventos, que en investigación y desarrollo tecnológico. La inversión en imagen supera sistemáticamente la inversión en producto. La maquinaria de deseo que Knight y Bowerman pusieron en marcha en un garaje de Portland hace más de 50 años se ha convertido en el activo central de la empresa. El zapato es el vehículo. La marca es el destino. La respuesta honesta es que la pregunta está mal planteada. Nike es ambas cosas, y la tensión entre esas dos identidades es precisamente lo que la hace tan fascinante y tan problemática. Como empresa de deportes, Nike ha contribuido genuinamente al desarrollo del atletismo. Ha financiado investigación en biomecánica del calzado que ha influenciado a toda la industria. Ha patrocinado a atletas que de otra forma habrían carecido de recursos. Ha hecho más accesible el deporte para millones de personas. Como maquinaria de marketing, Nike ha manipulado deliberadamente los deseos de consumidores, especialmente de los más jóvenes y vulnerables. Ha creado dependencias de estatus alrededor de un producto de consumo. Ha externalizado los costes humanos de su producción a comunidades que carecen de poder para resistirse. Ha vendido un sistema de valores aspiracional mientras violaba sistemáticamente esos mismos valores en sus prácticas empresariales. Y lo ha hecho con una habilidad que, si uno puede separar la admiración de la aprobación moral, es genuinamente extraordinaria. Bill Bowerman vertió caucho en una waflera y creó una suela revolucionaria. Phil Knight vendió zapatos desde el maletero de un coche
y luego construyó el mayor imperio del deporte del mundo. Una estudiante de diseño dibujó una curva en 17 horas por $35 y creó el símbolo más reconocible del planeta. Michael Jordan voló por los aires de Chicago y se convirtió en el avatar de todos nuestros deseos de grandeza. Y en algún lugar de Vietnam, una joven trabajadora termina su turno de 12 horas en una fábrica donde el aire huele a adhesivo, habiendo cosido cientos de pares del objeto que lleva el nombre de esa diosa alada de la victoria. La próxima vez que pongas los pies en un par de Nike, piensa en ella. Just do it. La historia de Nike es, en última instancia, la historia del capitalismo del siglo XX y XXI contada a través de un par de zapatillas. Es la historia de cómo una idea, que la identidad puede ser manufacturada, empaquetada y vendida, transformó no solo una industria, sino una cultura. Cuando Knight y Bowerman fundaron Blue Ribbon Sports, en 1964 con $1000 y una mesa plegable en el maletero de un coche, el mercado del calzado deportivo era relativamente simple. Fabricabas un buen zapato, lo vendías a buen precio, y si el producto era sólido, el negocio prosperaba. El producto era el centro. Lo que Nike hizo, gradualmente al principio, con la fuerza de un tsunami después, fue invertir ese modelo. El producto dejó de ser el centro. La marca era el centro. Y el producto era simplemente el objeto físico que te permitía llevar la marca puesta. Esta inversión tiene consecuencias que van mucho más allá de Nike. Hoy toda la industria de la ropa y el calzado deportivo, y buena parte de la industria de la moda en general, opera según esta lógica. Pagas por el logo, no por el tejido. Pagas por la narrativa, no por el material. ¿Es esto bueno o malo? La respuesta depende de quién eres y de dónde estás parado. Si eres accionista de Nike, es extraordinariamente bueno. Si eres un atleta de élite que accede a equipamiento de alta tecnología gracias a los presupuestos de marketing que solo una empresa rentable puede sostener, probablemente también. Si eres un adolescente de clase trabajadora cuya identidad social está atrapada en un par de zapatillas que cuestan el equivalente a 3 semanas del salario de tu madre, la respuesta es más complicada. Y si eres esa trabajadora en Vietnam que cose esas zapatillas, la respuesta es más complicada todavía. Nike cumplirá en 2024 60 años desde sus orígenes como Blue Ribbon Sports. En ese tiempo, ha pasado de ser una empresa de $1000 a un gigante de 40.000 millones. Ha sobrevivido a escándalos que habrían destruido a cualquier empresa con una identidad de marca menos robusta. Ha reinventado su narrativa una y otra vez, con una flexibilidad que sus competidores no han podido igualar. Y el swoosh, esa curva que Caroline Davidson dibujó en 17 horas por $35 en 1971, sigue siendo lo que fue desde el primer día. El ala de la diosa de la victoria, volando. Solo que ahora, si sabes dónde mirar, puedes ver también la sombra que proyecta esa ala mientras vuela. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha incomodado, si te ha fascinado, o si te ha generado más preguntas que respuestas, ese es exactamente el efecto que buscaba. La próxima vez que veas ese swoosh, ya sea en la calle, en una tienda, o en los pies de alguien en el metro, sabrás que lo que estás viendo es mucho más que un logo. Es el resumen de 50 años de ambición, genialidad, manipulación, explotación, inspiración y contradicción. Es, en otras palabras, perfectamente humano.